Pudiste cumplir lo que prometiste, personalmente me aseguraré de que nunca vuelvas a comandar tropas. No solo relevo del tercer ejército. Fin de carrera. ¿Queda perfectamente claro? Cristalino, señor. No fallaré. Después de la reunión, Eisenhower apartó a su jefe de Estado Mayor, el general Walter Bedell Smith. El diario de Smith registra la conversación. El jefe me preguntó si pensaba que George realmente podía hacerlo. Dije que parecía imposible. Y que dijo, por eso estoy enviando a Patton. Imposible es lo que él hace. Del 20 al 25 de diciembre de 1944. Mientras el tercer ejército de Patton ejecutaba su giro hacia el norte, Eisenhower soportó la semana más estresante de su mando. Cada pocas horas llegaban informes de situación desde Bastogne. Cada uno era más sombrío que el anterior. 21 de diciembre, artillería alemana martilleando posiciones estadounidenses continuamente, bajas aumentando. El comandante de la 101ª Aerotransportada, general Anthony M. C. Auliffe, envía famosa respuesta a la demanda de rendición alemana. Nats. Eisenhower leyó el informe y se permitió una breve sonrisa. Al menos su espíritu no está roto, les dijo a su Estado Mayor. 22 de diciembre, las fuerzas de Patton atacaron como prometido, pero el progreso era lento. Condiciones invernales, determinada resistencia alemana y terreno difícil retrasaban el avance. En Bastogne, munición crítica. Algunas unidades reducidas a 5 cartuchos por rifle. Suministros médicos casi agotados. Heridos muriendo por falta de tratamiento. Eisenhower envió mensaje a M. C. Auliffe. Resistan a toda costa. El relevo viene. Pero en privado Eisenhower confió a su diario, le di a George luz verde porque no tenía opción. Ahora estoy mirando el reloj, mirando los mapas y rezando para que llegue a Bastogne antes de que sea demasiado tarde. Cada hora que pasa, más paracaidistas mueren. Si George no rompe las líneas, su sangre está en mis manos por confiar en él. 23 de diciembre. El clima despejó lo suficiente para reabastecimiento aéreo. Transportes C-47 lanzaron munición, suministros médicos y comida a Bastogne. Compró tiempo, pero no mucho. Ataques alemanes se intensificaron. Perímetro encogiéndose. Algunas posiciones sobrepasadas. Combate cuerpo a cuerpo en las calles. Eisenhower recibió informes de que fuerzas alemanas preparaban un asalto mayor para finalmente aplastar a los defensores de Bastogne. Hitler había ordenado personalmente la captura del pueblo a cualquier costo. Eisenhower envió mensaje urgente a Patton. George, necesito máximo esfuerzo. La 101ª no puede resistir mucho más. Lo que sea que estés haciendo, hazlo más rápido. 24 de diciembre, Nochebuena. Eisenhower pasó la tarde en su oficina incapaz de descansar. Oficiales de Estado Mayor notaron que parecía 10 años mayor que una semana atrás. Informes mostraban que el tercer ejército aún combatía hacia Bastogne a millas de distancia. Al ritmo actual, podrían no llegar a tiempo. Eisenhower redactó mensajes a familias de la 101ª Aerotransportada, cartas que enviaría si los paracaidistas se perdían. Escribió a la esposa de M. C. Auliffe, a la familia del capellán de la división, a las familias de hombres con los que había hablado personalmente antes de que se desplegaran. Su ayudante lo encontró tarde esa noche, rodeado de cartas de condolencia inconclusas. Eisenhower miró hacia arriba y dijo simplemente, espero no tener que enviar estas. 25 de diciembre, día de Navidad, aún sin ruptura. Eisenhower asistió al servicio religioso, pero no podía concentrarse. Seguía revisando mensajes cada 15 minutos. Nada. La 101ª aún rodeada. Tercer ejército aún luchando por llegar a ellos. Tiempo agotándose. 26 de diciembre de 1944. 4:50 de la tarde sonó el teléfono. El ayudante de Eisenhower contestó, escuchó, luego palideció. Señor, es el general Patton. Dice que es urgente. Eisenhower tomó el teléfono. George. ¿Y qué, hemos pasado? La cuarta blindada hizo contacto con la 101ª a las 1650 horas. El corredor es estrecho, pero está abierto.
Estamos empujando suministros y refuerzos ahora. Bastogne está relevada. Durante varios segundos, Eisenhower no pudo hablar. Su mano apretaba el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Oficiales de Estado Mayor en la sala observaron cómo el rostro de su comandante supremo se transformaba, la tensión liberándose, hombros cayendo, ojos cerrándose brevemente. George, repite eso. Hemos llegado a Bastogne. Las águilas gritonas están a salvo. Están maltrechas como el infierno, pero resistieron. Llegamos a tiempo. La voz de Eisenhower cuando finalmente habló se quebró de emoción. George, doy gracias a Dios. Gracias. ¿Lo hiciste? Los salvaste. Hubo una pausa en la línea. Patton, nunca cómodo con el sentimentalismo, respondió bruscamente. Solo haciendo mi trabajo, ¿y qué? Esos paracaidistas hicieron el verdadero trabajo. Nosotros solo llamamos a la puerta. No, George, no minimices esto. Moviste un ejército 90 grados en una tormenta de nieve y rompiste las líneas alemanas en 4 días. Eso no es solo hacer tu trabajo. Eso es. Eisenhower buscó palabras. Eso es por lo que eres invaluable. A pesar de todo, todos nuestros conflictos, esto es por lo que. Después de colgar, Eisenhower se quedó inmóvil por un momento. Luego se volvió hacia su Estado Mayor y testigos registraron lo que sucedió después. Sus ojos estaban húmedos, lágrimas que no se molestó en ocultar. Dijo, caballeros, el general Patton acaba de lograr algo que recordaré por el resto de mi vida. Salvó a 10.000 soldados estadounidenses que estaban a horas, tal vez minutos, de la aniquilación. Hizo lo que le pedí que hiciera cuando se lo pedí contra probabilidades que todos decían imposibles. George S. Patton es el subordinado más difícil que he comandado jamás. También es, sin duda, uno de los mejores comandantes de campo que América ha producido. Eisenhower envió inmediatamente mensajes oficiales a la 101ª Aerotransportada felicitando su heroica defensa, al Tercer Ejército elogiando su operación de relevo, al Departamento de Guerra informando del relevo de Bastogne. Pero también envió un telegrama personal a Patton. George, las palabras no pueden expresar adecuadamente mi gratitud y admiración por lo que el Tercer Ejército logró. Diste tu palabra de que estarías allí. Cumpliste esa palabra. Al hacerlo, salvaste no solo a 10.000 soldados, sino posiblemente toda la campaña de las Ardenas. Bien hecho no comienza a cubrirlo. Esta operación será estudiada por generaciones como ejemplo de excelencia operativa. Estoy orgulloso de tenerte bajo mi mando. ¿Qué? Esa tarde, el ayudante personal de Eisenhower lo encontró solo, mirando el mapa que mostraba el estrecho corredor a Bastogne. Eisenhower dijo en voz baja, 4 horas más. Eso era todo lo que George tenía. 4 horas más y la 101ª habría sido arrollada. Lo logró con 4 horas de sobra. 4 horas entre salvación y aniquilación. En los días y años siguientes al relevo de Bastogne, las palabras de Eisenhower sobre Patton evolucionaron de gratitud inmediata a evaluación histórica. Lo que dijo públicamente y en privado definió cómo ambos hombres serían recordados. 27 de diciembre de 1944. Declaración oficial de Eisenhower, el relevo de Bastogne por elementos. Si Patton no hubiera actuado a tiempo, la 101ª Aerotransportada habría sido aniquilada. No capturada, no obligada a rendirse. Aniquilada. Diciembre de 1944. Las águilas gritonas estaban rodeadas en Bastogne. La munición casi agotada. Los suministros médicos exhaustos. Tanques alemanes acercándose desde todos los lados. El propio Hitler había ordenado su destrucción total. El tiempo estaba tan malo que el apoyo aéreo aliado no podía volar. Nadie iba a venir a salvarlos excepto que un hombre se negó a aceptar esa realidad. Este es el momento en que Eisenhower se dio cuenta de que Patton podría ser el único general capaz de salvarla guerra y lo que dijo cuando Patton realmente lo logró. Una historia de probabilidades imposibles, hombres desesperados y la llamada telefónica que lo cambió todo. 4 días. Eso era todo lo que le quedaba a la 101ª. Esto es lo que sucedió después. 19 de diciembre de 1944.
La sala de situación en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada estaba en silencio, excepto por las voces sombrías que transmitían malas noticias. Las fuerzas alemanas habían perforado las líneas estadounidenses en las Ardenas, creando caos a lo largo de un frente de 50 millas. Pero la peor noticia concernía a Bastogne, un pequeño pueblo belga del que nadie había oído hablar una semana antes, pero que ahora era la posición más crítica en Europa. La 101ª División Aerotransportada, junto con elementos de otras unidades, estaba rodeada. Más de 10.000 soldados estadounidenses atrapados sin una ruta de escape clara. Las fuerzas alemanas los superaban en número casi 3-1. Peor aún, el clima había inmovilizado los aviones aliados, eliminando el reabastecimiento aéreo y el apoyo aéreo cercano, las líneas vitales de las que dependían los paracaidistas. Eisenhower estaba de pie frente al mapa, estudiando el saliente y las líneas aliadas. Su rostro estaba demacrado, agotado. Apenas había dormido desde que comenzó la ofensiva alemana. Los oficiales de inteligencia lo informaban sobre la situación de la 101ª, y cada actualización era peor que la anterior. Munición racionada a 10 cartuchos por rifle, proyectiles de artillería casi agotados, suministros médicos escaseando, soldados heridos yaciendo en sótanos helados porque no había otro lugar donde ponerlos, y ataques alemanes intensificándose. ¿Cuánto tiempo pueden resistir?, preguntó Eisenhower. El oficial de inteligencia dudó. Señor, realistamente, 4 a 5 días. Tal vez una semana si tienen suerte. Después de eso, se quedarán sin munición y suministros. Los alemanes los arrollarán. La mandíbula de Eisenhower se tensó. Perder una división aerotransportada completa, las tropas de élite de Estados Unidos, sería una catástrofe militar. Pero sería aún peor para la moral. Estos eran los hombres que habían saltado en Normandía el día de, luchado en la Operación Market Garden, ganado estatus legendario. Si eran aniquilados en Bastogne, el impacto psicológico en las fuerzas aliadas sería devastador. ¿Cuáles son nuestras opciones para un relevo?, exigió Eisenhower. Su Estado Mayor delineó la cruda realidad. Las fuerzas británicas bajo Montgomery estaban conteniendo el hombro norte del avance alemán, pero no podían atacar hacia el sur en dirección a Bastogne rápidamente. Otras unidades estadounidenses estaban involucradas en batallas defensivas desesperadas. Nadie tenía la fuerza o la posición para lanzar una operación de relevo inmediata. Nadie excepto el Tercer Ejército, que actualmente combatía a 100 millas al sur en la región del Sarre. Eso significaba Patton. Siempre volvía a Patton. Eisenhower había pasado años manejando la brillantez, el ego, las controversias y la insubordinación de George S. Patton. Su relación era agotadora. Pero ahora, mirando el mapa que mostraba a 10.000 estadounidenses rodeados, Eisenhower se dio cuenta de algo incómodo. Patton podría ser el único general capaz de realizar la maniobra imposible necesaria para salvarlos. Consíganme a Patton, ordenó Eisenhower. Díganle que lo necesitamos en Verdún mañana para una conferencia de emergencia y díganle que traiga planes para operaciones ofensivas. Él sabrá lo que eso significa. Después de que su Estado Mayor se fue, Eisenhower se quedó solo en la sala de situación. Su ayudante, Harry Butcher, registró más tarde que Eisenhower susurró para sí mismo: George, por una vez en esta maldita guerra, haz exactamente lo que necesito que hagas. Esos paracaidistas cuentan contigo. América cuenta contigo. Yo cuento contigo. No me decepciones. 19 de diciembre de 1944. La reunión en Verdún se ha vuelto legendaria. El momento en que Patton hizo la promesa que lo cambió todo. Pero lo que a menudo se pasa por alto es la reacción de Eisenhower, sus palabras y el peso de la decisión que tomó ese día. La atmósfera en el cuartel de Verdún era tensa. Eisenhower abrió declarando lo obvio. La situación actual debe considerarse como una oportunidad para nosotros y no como un desastre. Intentaba mantener la confianza, pero todos en la sala sabían que esta era la peor crisis que los aliados habían enfrentado desde el día de luego. Eisenhower se volvió hacia sus generales reunidos. Quiero que piensen en esto. Realmente piensen antes de responder. ¿Con qué rapidez podemos montar una operación de relevo para llegar a Bastogne? La mayoría de los generales comenzaron a calcular logística, líneas de suministro, disponibilidad de tropas.
Entonces Patton habló. Puedo atacar el 22 con 3 divisiones. Silencio. Otros generales intercambiaron miradas. ¿Estaba Patton en serio o fanfarroneando? Desengancharse de un combate activo, girar 90 grados, moverse más de 100 millas en condiciones invernales y lanzar un ataque coordinado en 72 horas estaba más allá de cualquier cosa intentada en la guerra moderna. Los ojos de Eisenhower se fijaron en Patton. Su respuesta, registrada por múltiples testigos, fue medida y mortalmente seria. George, no estoy pidiendo optimismo. No estoy pidiendo lo que podría ser teóricamente posible. Estoy pidiendo lo que realmente puedes lograr de verdad. Las vidas de 10.000 soldados estadounidenses dependen de tu respuesta. Los hombres de la 101ª aerotransportada están rodeados, superados en número, quedándose sin todo. Si dices que estarás allí y no lo estás, mueren. Todos ellos. Así que, te lo preguntaré de nuevo. ¿Puedes atacar el 22 de diciembre? Patton no dudó. Y que, ya tengo 3 planes preparados. Mi Estado Mayor anticipó esta reunión. Hemos simulado las contingencias. El 22 de diciembre, mi 4ª división blindada atacará hacia el norte en dirección a Bastogne. Esto no es una promesa. Es un hecho. Eisenhower estudió el rostro de Patton, buscando la habitual fanfarronería, la exageración, el grandstanding. En cambio, vio una certeza fría. Patton realmente había preparado esto antes de la reunión. Ese nivel de previsión impresionó incluso a Eisenhower. De acuerdo, George. Tienes tu misión. Releva Bastogne. Tienes libertad operativa para ejecutar como consideres conveniente. Pero entiende esto, Eisenhower se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono que su Estado Mayor rara vez escuchaba. Si fallas, si esos paracaidistas se pierden, ¿por qué no? Del tercer ejército del teniente general Patton representa uno de los logros más destacados de esta guerra. La velocidad y coordinación mostradas al desengancharse de la ofensiva del Sarre, girar hacia el norte y atacar a través de clima difícil y resistencia determinada demuestran los más altos niveles de arte operativo. Los defensores de Bastogne y sus relevadores han escrito un nuevo capítulo en la historia militar estadounidense. Pero al general Marshall, jefe de Estado Mayor del Ejército, Eisenhower fue más sincero. George Patton acaba de salvar mi mando. Si Bastogne hubiera caído con una división aerotransportada completa perdida, el impacto psicológico habría sido catastrófico. Se habrían planteado preguntas sobre la estrategia aliada, la competencia militar estadounidense y mi liderazgo. Patton evitó ese desastre. Cualesquiera que sean las frustraciones que he tenido con él, y son muchas, esta operación justifica cada decisión difícil que he tomado para mantenerlo en el mando. Al mariscal de campo británico Montgomery, coordinando operaciones norteñas, Eisenhower escribió: el relevo de Bastogne por Patton demuestra la capacidad operativa estadounidense en su mejor expresión. Sé que ha habido preocupaciones sobre la efectividad militar estadounidense. Bastogne debería poner fin a esas preocupaciones. En su diario personal, Eisenhower reveló el peso emocional. He pasado años manejando el ego de George Patton, sus controversias y su insubordinación. Ha habido momentos en que quise despedirlo. Momentos en que cuestioné si valía la pena el problema. Bastogne respondió esa pregunta de manera definitiva. Vale cada frustración, cada dolor de cabeza, cada momento de ira. Porque cuando más importó, cuando 10.000 soldados estadounidenses se enfrentaban a aniquilación, George cumplió. No eventualmente. No con excusas. Cumplió exactamente cuando y como prometió. Esa es la definición de un gran comandante. Al propio Patton, Eisenhower envió un mensaje de seguimiento el 2 de enero de 1945. George, he tenido tiempo de reflexionar sobre Bastogne. Lo que lograste va más allá de la brillantez táctica. Les diste a esos paracaidistas esperanza cuando no tenían ninguna. Demostraste que las fuerzas estadounidenses podían ejecutar operaciones complejas bajo condiciones imposibles. Cambiaste cómo los alemanes ven la capacidad militar estadounidense. Más importante, salvaste vidas, no teóricamente, sino literalmente. Cada hombre de la 101ª que regresó a casa con su familia después de la guerra le debe eso a tu velocidad y agresión.
Ese es un legado que vale más que todas las medallas y ascensos del ejército. Quería que lo supieras. Años después, en su memoir Crusade in Europe, Eisenhower dedicó espacio significativo a Bastogne. La operación de relevo del general Patton se erige como uno de los momentos pivotales de la guerra. El rápido movimiento de 3 divisiones, la coordinación requerida y la ejecución agresiva bajo condiciones terribles mostraron la excelencia militar estadounidense. La historia debatirá muchos aspectos de la guerra. Pero el relevo de Bastogne está fuera de debate. Fue genio operativo. En una entrevista de 1964, 2 años antes de su muerte, se le preguntó a Eisenhower sobre sus decisiones de mando más difíciles. Su respuesta, confiar en George Patton para relevar Bastogne, fue agonizante. Estaba apostando todo. Las vidas de 10.000 paracaidistas, la estabilidad de toda nuestra posición, en un general que había demostrado ser difícil de manejar. Pero también sabía que George era el único que podía hacerlo. Cuando tuvo éxito, cuando esos paracaidistas fueron salvados, sentí alivio y gratitud más allá de lo que puedo describir. Esa llamada telefónica, hemos llegado a Bastogne. Esas 4 palabras podrían ser las 4 palabras más importantes que escuché durante toda la guerra. El testimonio definitivo vino en la evaluación final de Eisenhower escrita en 1965. La historia recordará a muchos generales de la Segunda Guerra Mundial, pero pocos serán recordados por salvar una división completa de la aniquilación mediante pura brillantez operativa. Ese fue George S. Patton en Bastogne. Cualquiera que fuera el resto, difícil, controvertido, imperfecto. También fue el hombre que se negó a aceptar que esos paracaidistas estaban condenados. Prometió que los salvaría, y lo hizo. El relevo de Bastogne no fue solo una operación militar. Fue el momento en que Eisenhower se dio cuenta de que el genio, por difícil que sea de manejar, valía cada frustración cuando entregaba milagros. Si esta historia de probabilidades imposibles, decisiones desesperadas y las palabras que definieron leyendas te conmovió, suscríbete a este canal ahora. Te traemos los momentos no contados, las palabras privadas y el drama humano detrás de las mayores batallas de la historia. Activa la campanita de notificaciones, deja un comentario sobre liderazgo bajo presión y comparte esto con cualquiera que necesite oír sobre lo que es posible cuando alguien se niega a aceptar la derrota. Gracias por ver y recuerda que a veces las personas más difíciles logran lo más extraordinario.